Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Daniel Noboa anuncia que Ecuador presentó una demanda contra Progen en Estados Unidos tras el incumplimiento de los contratos en Quevedo y Salitral. Criterios divididos en la Asamblea Nacional luego de la querella interpuesta por el Estado ecuatoriano en Estados Unidos contra Progen. El correísmo insiste en responsabilidades políticas de exministros de Energía. El gobierno plantea aumentar el empleo formal al 40% en el 2026, tras el acuerdo alcanzado para fijar el salario básico. El presidente Daniel Noboa participó en la entrega de equipamiento militar valorado en $9.4 millones. Combatimos a los traficantes de combustible que se esconden detrás de una cortina política, dijo el mandatario. El oficialismo mide el respaldo de las propuestas en enmienda constitucional y reforma al Código Penal previo a su tratamiento en la Asamblea Nacional. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anticipa 14 cambios en su gabinete. Las modificaciones se oficializarán el 20 de diciembre. El abastecimiento de agua en barrios del norte de Quito empieza a estabilizarse. La empresa de agua potable de Quito exhorta a la población a un consumo responsable. En la información internacional, al menos 20 fallecidos en Bolivia por el desbordamiento del río Piraí. Las autoridades calculan al menos 56,000 personas afectadas y 2,000 familias damnificadas. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anticipa su respaldo a Estados Unidos ante eventuales intervenciones en tierra en Venezuela. Con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La empresa estadounidense Progen se enfrenta a un nuevo proceso legal, esta vez en Estados Unidos, tras el incumplimiento en los contratos para Quevedo y Salitral con la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. También antes se había conocido de una denuncia por supuesta estafa que enfrenta, en cambio, en nuestro país. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Justamente hablaremos sobre este caso, sobre la demanda contra Progen en Estados Unidos. ¿Es viable? Se lo vamos a preguntar al doctor Julio César Cueva, abogado penalista. Estaremos también con el economista Jaime Carrera, experto económico, para hablar cómo termina el año económico del país, este 2025, en cuanto a las cifras, las proyecciones también para el 2026. Y con Juan Carlos Maldonado, analista político, revisaremos lo que está ocurriendo, esta tensión que va en aumento entre Estados Unidos y Venezuela. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 16 de diciembre, es tu radio, tu historia. El sorteo 23 de diciembre del 2025. Falta muy poco. Así es, FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Ecuador presentó una demanda contra la empresa Progen en Estados Unidos, así lo anunció el presidente Daniel Noboa. El recurso fue interpuesto por SELEC en el Distrito Medio de Florida y apunta a la firma estadounidense por incumplimientos en la instalación de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo. La demanda señala también al presidente de Progen, Andrew Williamson, a Genertech Power Corp y otras compañías. Cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país. Esto dijo el presidente Noboa a través de sus redes sociales. Compartió un extracto de la querella que señala un presunto fraude y enriquecimiento ilícito. La polémica con Progen data desde el año pasado, cuando fue contratada por SELEC para la incorporación de 150 megavatios de generación, algo que finalmente no se concretó pese a un desembolso superior a $100 millones por parte del Estado ecuatoriano. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la demanda contra Progen en Estados Unidos se fundamentó en la ley RICO, diseñada para el procesamiento de delitos como soborno, extorsión y fraude, aplicada usualmente para mafias, pandillas y corporaciones. Estos mismos contratos fueron observados anteriormente por la Contraloría, la cual determinó un perjuicio cerca de $100 millones. Entre los hallazgos se identificó que los motores de generación adquiridos no fueron nuevos ni fueron comprados directamente al fabricante como exigía el contrato. Y en la Asamblea Nacional surgieron ya las primeras reacciones tras el anuncio de esta demanda interpuesta contra Progen en Estados Unidos. Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana, cuestionó que el recurso se haya presentado en el exterior y apuntó a una supuesta complicidad de funcionarios en perjuicio del Estado. ¿Dónde fue cometido el delito? ¿Fue cometido el delito en Estados Unidos o fue cometido el delito aquí en Ecuador? El delito fue cometido aquí en Ecuador con la complicidad de los ministros de Estado responsables como Roberto Luque, como Inés Manzano, con complicidad del viceministro en ese entonces de Energía y también ex gerente de SELEC, Fabián Calero, con complicidad también con Arturo Félix Bon, que fue uno de los principales defensores de ese contrato, y con complicidad de los gerentes de la unidad de negocios Termopichincha y Electrovalles. Yo presenté en octubre 12 de 2024 una noticia crímenes ante la Fiscalía General del Estado. Hemos escuchado que de pronto han allanado o han realizado investigaciones respectivas al ministro Luque, a la ministra Inés Manzano. Fabián Calero, en lo que se sabe, ya está fuera del país. Salió por la puerta grande, al parecer, porque no tuvo ninguna repercusión su salida al frente del país. Aquí debe venir a responder estas autoridades. Y ese fiscal títere del gobierno tiene que, por lo menos, tratar de que se inaugure la justicia aquí en el Ecuador. Desde el Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano cuestionó que la controversia en torno a Progen no haya sido fiscalizada en la Asamblea Nacional para determinar responsabilidades políticas. Bien que se inicie también una investigación en el exterior, pero comencemos por primero en casa. Yo hubiera querido que el presidente ya presente una acusación particular aquí en el Ecuador a nombre de los ecuatorianos por este gran lleve, por este gran robo que ha sido para el Ecuador el tema Progen y ATM. Bien que lo hagan a nivel internacional, claro que hay que hacerlo a nivel internacional para recuperar los recursos. Pero la pregunta, señor presidente, ya inició la investigación de los funcionarios de alto nivel, mediano nivel y bajo nivel que permitieron este atraco al país. ¿Usted ya ordenó esa fiscalización, esa investigación interna en nuestro país? ¿Por qué no permiten que la Asamblea Nacional pueda hacer una tarea fiscalizadora sobre ese tema? ¿Por qué no dieron paso al juicio político a la ministra de Energía y Ambiente en el CAL cuando el CAL no tiene esa facultad?
De manera que si vamos a recurrir a nivel internacional, también hagámoslo internamente. Comencemos dando el ejemplo aquí, dentro del Ecuador, que queremos combatir la corrupción. Vamos con otra información. Enmiendas constitucionales y reformas al Código Penal son la apuesta del gobierno tras el revés electoral del referéndum y consulta popular. Una de ellas busca retirar a los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria. Una propuesta que, según la ministra Natalie Morillo, no representa una vulneración de derechos. ¿Qué va a permitir esto? Que las personas que realmente son vulnerables, como nuestros niños, como nuestros adultos mayores, como las personas con discapacidad o mujeres embarazadas, estén en este campo, en el artículo 35, como personas vulnerables, y que se elimine a las personas privadas de la libertad para que vaya al capítulo que realmente existe, que sería al 78.1, donde no se vulneran derechos, pero ellos no están como personas vulnerables. Otro de los planteamientos del Ejecutivo es reformar el Código Penal para garantizar la imprescriptibilidad de delitos como el terrorismo, tráfico de drogas, pornografía infantil, actividad ilícita de minería, sicariato y secuestro. Morillo detalló que con esto se busca que dichos delitos puedan ser juzgados en ausencia del presunto infractor. Lo vamos a perseguir y lo vamos a traer para que pague en la justicia ecuatoriana. Aquí ya se terminaron los privilegios y por eso en este momento estamos realizando esta reforma al COIP. Vamos a seguir realizando y presentando estas propuestas porque para nosotros quienes priman son los ciudadanos, no los delincuentes. Y sobre este tema, la Asamblea Nacional aprobó la moción planteada por el oficialismo para exhortar a las fuerzas políticas a respaldar las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad. La legisladora Diana Jacome, ponente del recurso, señaló que este escenario debe ser visto como una oportunidad de los otros movimientos políticos para aportar con ideas en reformas que ataquen al crimen organizado. Oportunidad para hacer observaciones, para sumar, por lo más importante, para sumar en una lucha que no debe ser individualizada, que no debe ser por un partido político, sino por todo el país. Esos son los espacios. Ahí que se vea el debate de ideas, ahí que se vea el especialista en derecho constitucional o el especialista en derecho penal. No aquí con insultos ni con gritos. Eso no quiere el país quiere resultados. En esta propuesta, en esta reforma del COIP, donde atacamos delitos serios y de alta gravedad, no puede existir términos medios. Nos vamos a definir familias o delincuentes. Queda en su conciencia. Y desde el correísmo, la asambleísta Viviana Veloz adelantó un respaldo a cualquier iniciativa relacionada con la seguridad, pero cuestionó que dichas propuestas se hayan presentado por la vía jurídica incorrecta. Lo correcto es presentarlo por enmienda constitucional y que eso lo califique la Corte y luego regrese a esta legislatura para debatirlo en dos debates conforme establece tanto la Constitución en el artículo 80, así como también la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde ya, y les digo a título personal, todo lo que sea necesario para combatir al crimen organizado, para combatir a las mafias, al narcotráfico, al microtráfico, a los extorsionadores que le están arrebatando la paz a las familias de mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas, van a contar con mi apoyo, pero presentando de forma correcta, por la vía jurídica idónea y adecuada. Y una vez fijado el salario básico para el 2026, la meta del gobierno es compensar el alto costo de la vida proyectado para el próximo año. Esto detalló en Notimundo a la carta el ministro de Trabajo, Harold Burbano, quien señaló que a partir de la primera semana de enero se arrancará con un cronograma de acciones para aumentar el empleo formal. Estos $12 no solamente implican un aumento para las personas que reciben este salario básico, sino que implican un punto de partida para iniciar un proceso de identificación de reformas, de cambio de políticas para poder mejorar la formalidad en el trabajo del país. El Consejo de Trabajo y Salarios no solamente se va a reunir, y ese es uno de los primeros compromisos al cual llegamos,
para fijar el salario, sino desde la primera semana de enero del año 2026 estableceremos ya un cronograma con fechas de cumplimiento para diferentes cambios y acciones que benefician tanto a la empleabilidad a través de incentivos al empleador, como también acompañamiento al cumplimiento de derechos de las y los trabajadores. Y Burbano aseguró que la intención del Ministerio de Trabajo es alcanzar un crecimiento progresivo en la cifra de empleo formal, partiendo de un diálogo entre los distintos sectores del sector trabajador. Esperamos durante este año, con diferentes acciones que tomamos primero casa adentro, llegar a cerca del 40%, para posteriormente en 2 años hacer un crecimiento del 5% sostenido. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero, identificar de manera conjunta cuáles han sido primero las limitaciones para el acceso al trabajo formal desde el punto de vista de los trabajadores. Yo creo que ahí hay varias situaciones concretas que hay que identificar. Primero, conversar con los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales que ganan más del salario básico en algunas situaciones, pero que no tienen una relación regularizada. Hay que hacer consultas públicas también para saber si este sector quiere formalizarse y de qué manera. Otro de los desafíos del Ministerio de Trabajo, de acuerdo con Burbano, es reducir los tiempos en la implementación del visto bueno en el sector público. La propuesta es que el trámite pase a ser entre 35 y 40 días, con parámetros de mayor rigurosidad para la terminación de la relación laboral. Por otro lado, claramente hay que establecer cuáles son los conceptos para poder terminar esta relación laboral. En estos momentos tenemos una amplitud de discrecionalidad de interpretación, por ejemplo, en temas sobre el incumplimiento de funciones dentro del trabajo o lo que significa irresponsabilidad, falta de honorabilidad. Entonces, lo que le queda al Ministerio del Trabajo en estos momentos es evitar o reducir la discrecionalidad en la decisión de los inspectores del trabajo para que esta relación laboral pueda terminarse lo más justo y digno posible. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente Daniel Noboa anunció que el gobierno inició una demanda en contra de Progen en Estados Unidos con el objetivo de lograr una reparación integral por los perjuicios económicos derivados de los contratos eléctricos firmados durante la crisis energética. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto esta hora con el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre la demanda contra Progen en Estados Unidos. ¿Cuán viable es? Ha recibido también algunos cuestionamientos, críticas, observaciones principalmente sobre el efecto real que pueda tener esta demanda en Estados Unidos, cuando en Ecuador parece que las cosas se han frenado. Al menos eso parece. No sabemos cómo avanza la investigación por parte de Fiscalía, pero eso se mantiene de momento en reserva. Doctor Cueva, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, gracias por la gentil invitación. Gracias a usted. Esta demanda en contra de Progen que se ha presentado en Estados Unidos, ha dicho la ministra Inés Manzano que se ha fundamentado en la ley RICO. Esto podría tener un efecto. Ecuador podría recuperar algo de lo gastado, no podemos decir de momento invertido, pero algo de lo gastado en estos 2 grandes contratos, más de $100 millones. Habrá que ver qué dice el juez federal de entrada, porque está en base a la ley RICO, hay acciones penales que solo las puede seguir el Estado federal norteamericano, y la que es entre particulares, que es de naturaleza civil. Este es de naturaleza civil, que lo que entiendo busca es una reparación. Pero lo primero que hacen los jueces norteamericanos, la primera preocupación del juez es lo que se llama determinar si él tiene jurisdicción, así es como yo lo conozco, si él tiene jurisdicción sobre las partes. Entonces, lo primero que va a hacer Progen probablemente es discutir si hay o no jurisdicción y tratar de que el juez la rechace en ese sentido y diga yo no tengo jurisdicción sobre el contrato, sobre lo ocurrido aquí, y eso es bastante probable, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, la van a rechazar y el Ecuador tendrá que encontrar otra vía. Ahora,
parte de los requisitos para que esto pueda radicar esta competencia, un poco en los términos que nosotros podemos tener como más familiarizados, es si hay o no esta conexión con Estados Unidos. Al parecer, si se trata de una empresa estadounidense, si se trata de una empresa que está constituida ya posteriormente acá, en eso estamos completamente de acuerdo, pero quien firma es el ciudadano estadounidense, quien llega al país a ofrecer estos supuestos generadores es del ciudadano estadounidense, de la empresa estadounidense. ¿En estas condiciones se cumple o podría eventualmente cumplirse este requisito previo? Es que son varios requisitos, porque no solamente es que el ciudadano sea norteamericano, sino también hay que ver las cláusulas que se o la empresa, las cláusulas determinadas en el contrato. Acuérdense que de eso no se conoce mayormente nada, por así decirlo. Habrá que ver qué establece el contrato sobre esa jurisdicción o sobre esa competencia, y eso es algo que el juez va a analizar. Ahora, la ley RICO requiere continuidad. ¿Okay? Esa es una de las causales más importantes que hay que determinar, continuidad en las acciones de aquella que se demanda. No es un solo acto el que va a permitir que se aplique la ley RICO, por eso es que no se aplica constantemente, porque estamos hablando de delincuencia organizada. Y si hablamos de delincuencia organizada, incluso en la legislación ecuatoriana se requieren varios actos. No hay delincuencia organizada si es un solo acto, se asocian para múltiples actos. Y eso es una de las cosas que también se va a analizar allá. Si esto hay una especie hay continuidad en los actos que el Estado ecuatoriano demanda. En cuanto a la continuidad, ¿qué tanto podría servir elementos? Por ejemplo, el hecho de que se le haya pagado a esta empresa de Estados Unidos y ese dinero haya sido distribuido de una u otra manera. Hemos sabido cierta información extraoficial, por ejemplo, en compra de viviendas, mansiones en Miami, otro tipo de gastos en Estados Unidos, no única y exclusivamente ni de la empresa, ni única y exclusivamente del representante o el presidente de la empresa, porque son dos personas que están al frente de Progen en Estados Unidos. ¿Esto podría de alguna forma encaminarse o encasillarse en este otro de los requisitos que tiene para fundamentar la ley RICO? No, porque la continuidad hace relación a los actos fraudulentos. El hecho de que yo disponga de una manera el dinero una vez que ya lo obtuve de forma fraudulenta no es lo que se va a considerar, sino actos de naturaleza fraudulenta, es decir, la continuidad en la conducta fraudulenta, ¿verdad? Entonces, de lo que entiendo, hubo un solo negocio con Progen y no una organización dedicada exclusivamente a esto. Entonces, eso sí es algo que va a analizar el juez en la ley RICO. No es tan sencillo. Y lo conozco porque normalmente la ley RICO se le aplican a organismos de delincuencia organizada, de tráfico de drogas, o sea, cuando se organizan para crear figuras específicamente para de forma continuada cometer infracciones. Probablemente no sea el caso de Progen, y es una de las cosas que el juez también va a analizar para determinar si la ley es aplicable, porque esa también es otra. Pues no solo va a analizar si él tiene jurisdicción en cuanto al contrato o a las partes, sino también va a analizar este otro aspecto, si esta norma invocada en la demanda es la norma aplicable al caso. Ahora hemos revisado la viabilidad jurídica que puede argumentarse o que podría eventualmente haber sido pensada en el contexto de esta demanda contra Progen en Estados Unidos. Lo que no permite, lo que no aplica dentro de la ley RICO, por ejemplo, es demandar por hechos internos de otro país. Y ahí un poco quizá entramos en uno de los primeros conflictos o uno de los primeros problemas a la hora de tener alguna expectativa respecto de esta demanda, porque esto parece ser un tema Ecuador-Progen. Creería yo que sí, pero creo que lo más importante es por qué no se le explicó al país primero, por qué se escogió la jurisdicción norteamericana y por qué la ecuatoriana no era la viable. Seguramente porque la ecuatoriana está ya en camino. Se presentó una denuncia por estafa hace varios meses. Entendemos que eso está todavía en investigación. Hay más de una veintena de investigados en este proceso, pues, y habrá que ver qué dice la fiscalía más adelante. Sí, pero es que la acción penal no es para recuperar valores, es para sancionar a los responsables. Así Entonces, la pregunta es... no hay una acción civil en Ecuador. ¿Por qué no hay una acción? ¿Por qué no era conveniente en el Ecuador? Pero era lo que había que hacer. Porque, ojo, yo puedo ejecutar una sentencia ecuatoriana en otro estado, así como se pueden ejecutar sentencias de otro estado en el Ecuador.
tal manera que creería que, y empiezo yo por el abogado del Estado, porque el que defiende los intereses del Estado es el procurador. ¿Dónde está el procurador? ¿Por qué el procurador no ha salido a explicarle al país como abogado del Estado por qué se ha hecho esto y por qué no se podía hacer aquí, sino que ha salido el gobierno? Que en realidad, cuando en realidad ha sido el abogado del Estado el que ha debido explicarle a la ciudadanía cuáles son las medidas que se han tomado y por qué han sido estas y no han sido otras. Y por qué ahora. Y estoy queriendo un poco interpretar también lo que se ha leído mucho en redes sociales a raíz de esta demanda. También otra de las razones quizá por la que se hace en Estados Unidos y no en Ecuador es porque acá no habrá mucho que recuperar. ¿Qué hacemos con los generadores usados? ¿Qué hacemos con oficinas que no son apenas rentadas o fueron rentadas por Progen? ¿Qué hacemos con una posibilidad de recuperación mínima, casi nula? Bueno, es que las sentencias sí pueden ejecutarse en el extranjero. Nosotros tenemos regulación que permite que aquí se convalide, si cabe la expresión, ¿verdad? En nuestras cortes, sentencias extranjeras para ser ejecutadas aquí. Nosotros también podemos solicitar la ejecución de sentencias en el Ecuador. Pero ¿cuál es la experiencia que tiene Ecuador de haber recuperado algo afuera? Ya vimos lo que pasó en su momento con todos los escándalos de corrupción de Petroecuador, por ejemplo, durante los 10 años de Revolución Ciudadana. No hemos recuperado, que yo recuerde, nos llegamos a 6 millones por ahí de alguna cuenta del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. No llegamos ni siquiera a la totalidad. En los casos Las Torres, en los casos de Poli, no hemos recuperado un solo dólar. La pregunta es, ¿cuándo demandó el Estado? Porque yo no recuerdo, no sé si usted recuerda, Fausto, cuando el Estado nos dijo, señores, hemos... Por eso estoy queriendo ver si es que encuentro algún precedente que nos pueda dar alguna luz de esperanza en esto. No es que, ojo, entonces aquí hay que distinguir una cosa, Fausto. Una cosa es que no se pueda y otra cosa es que no se haya intentado. Porque, por ejemplo, en el caso del señor Poli, hay harta plata botada ahí. Y no que yo sepa, el Estado no pareciera decir, oiga, por si acaso esa plata es mía, se la llevaron de aquí. Y si no, que el Estado en los casos de Petroecuador también, en los casos de Seguro Sucre también, la plata se quedó allá. Exactamente, la pregunta es en qué momento el Estado ha comparecido a demandar o ante el juez a decir, por si acaso vengo como tercero a que por favor me devuelvan esa parte o vamos a media. Pero entonces una cosa es no poder y otra cosa es no haberlo intentado. Entonces, si usted no lo intenta, no va a obtener nunca un resultado. ¿Y entonces ahí volvemos a la responsabilidad del Procurador General del Estado? Es el abogado del Estado, es el que tiene que estar pendiente, así como ha tenido éxito, de lo cual pues creo que todos estamos contentos en las demandas que el Ecuador ha tenido. Habría que preguntar si es que el Ecuador ha iniciado demandas para recuperar recursos, porque eso también es algo que hay que hacer. No solo evitar tener que erogar recursos cuando perdemos, sino también tratar de recuperar recursos cuando ganamos o cuando en el extranjero se han detectado recursos que son del Estado ecuatoriano producto de la corrupción. Dicho todo esto y para ponerlo un poco más en blanco y negro, quizá para aterrizar ya en el plano jurídico real y en las expectativas reales que podemos tener los ecuatorianos eventualmente de recuperar algo, esta demanda en contra de Progen, ¿eso no viable? ¿Eso no posible? ¿Eso no real? Yo creería que en cuanto a que es posible demandar en el extranjero, es real. Es real. En cuanto a su viabilidad, yo creería que hay que esperar a ver qué dice el juez respecto de si él considera que tiene o no. Hay criterios distintos allí. Jurisdicción respecto de las partes. Y eso es algo que, aunque parezca mentira, a veces uno piensa que sí y realmente no. Pero en cuanto a que se puede demandar al extranjero, sí. Si es o no viable, creo que hay que esperar que el juez resuelva si él se considera competente y tiene jurisdicción sobre las partes y si considera además que la ley RICO es la ley aplicable. También esa es otra situación que hay que tomar en cuenta. ¿Cree usted que en paralelo deberían emprenderse nuevas o distintas acciones en el Ecuador? Sí, claro, por supuesto. Si es viable, hay que hacerlo, porque además de la acción penal, que no es para recuperar valores, hay que tratar de recuperar lo que se tenga, porque en un momento dado esa sentencia, bien llevada, puede ser ejecutada en el extranjero. La pregunta es, ¿somos capaces de llevar bien una causa para que no nos pase lo que ocurrió con Chevron? Esa es la pregunta. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo nos tomará esto? Bueno, ojo, la jurisdicción norteamericana no es tan rápido como la gente piensa. Por ejemplo, aquí en el Ecuador citar a alguien es bastante rápido comparado con una citación en el extranjero, en los Estados Unidos.
Lo que ocurre es que nosotros nos enteramos cuando ya está todo ejecutado, pero yo sí conozco lo que son las leyes federales porque las he estudiado, y sé que citar y llevar a cabo las demandas no es tan rápido como la gente piensa. Esto no va a ser una cosa de que en 6 meses va a estar resuelto. No funciona así. Le doy un ejemplo en materia penal. Nosotros vimos ya el resultado cuando le cayeron al señor Pollins, por ejemplo, pero esa investigación tomó 5 años. Así es. Y también tomó 5 años. Lo que ocurre es que nosotros vemos y pensamos que fue ayer, pero no, eso oculto estuvo 5 años en investigación. En materia civil muchas veces demora hasta más, por eso es que la gente prefiere llegar a acuerdos, porque la justicia no es tan célere como la gente piensa en los Estados Unidos. Y en este contexto, yo sé que no es su ámbito de acción ni expertise, pero en este contexto lo que debería ocurrir quizá es ¿qué vamos a hacer con todos los generadores de Salitral, de Quevedo? Bueno, otro tema también que está ya en camino seguramente es lo de ATM, que es un cementerio de generadores en Esmeraldas. ¿Qué hacemos con todos esos generadores? Ya el país puede coger eso, tomar eso y ver alguna forma de ponerlos a funcionar. ¿Es ya posible que legalmente los use el SELEC, por ejemplo? Entiendo que tecnológicamente no sirven. Es decir, no que usted los puede poner a funcionar porque uno de los problemas era pero que seguramente no reparándolos o adecuándolos, haciendo algún tipo de algunos funcionarán. Entiendo que no son compatibles, pero más allá de eso, más allá de la parte práctica, yo le contesto de mi experiencia. Todos esos equipos son evidencia. Y antes de meterle usted la mano a lo que quiera usted hacer con eso, usted tiene que asegurarse que esa evidencia tiene que estar debidamente preservada, periciada, para que usted presente en donde ha demandado la evidencia de que no sirven, de que no funcionan, de que son usados. Pero las pericias se supone que están hechas. Es que yo no lo sé, yo le digo en mi experiencia, cuando yo tengo que es evidencia la tengo que periciar para preservar eso en cadena de custodia, para poder ir y presentarlo como prueba en la corte y decir, señor, aquí está el contrato que dice que es nuevo, aquí está la evidencia de que no es nuevo. Aquí dice que tiene estas características, aquí está la evidencia de que no tiene esas características. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, quienes han presentado la demanda tienen que asegurarse de que eso, si es evidencia, como yo creo que lo es, está debidamente preservado o ya está periciado para después poder disponer libremente de eso. Que entiendo no tiene mayor utilidad que no sea el recuerdo o el mal recuerdo de cómo nos estafaron. Básicamente eso, preservar la evidencia y mantener la cadena de custodia. Doctor Cueva, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. El doctor Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre la demanda contra Progen en Estados Unidos. Algunos de los requisitos que habrá que revisar previamente, que deberán ser analizados ya a este momento por parte de los jueces para ver si es o no viable, si es o no factible avanzar con esta demanda. En paralelo, también ha sugerido el doctor Cueva que deberían iniciarse otro tipo de acciones localmente, y esto en manos de la Procuraduría General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Dentro de cada uno de nosotros aún vive ese niño que soñaba con tener su propio auto, con explorar el mundo. Hoy la Cooperativa 29 de Octubre te da la oportunidad de cumplirlo. Solicita tu crédito y por cada $1,000 tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un auto eléctrico. No dejes que tus sueños de niños se queden solo en sueños. Cooperativa 29 de Octubre, alas a tus sueños. Cooperativa 29 de Octubre. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Cuando una persona tiene una visión,
puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa participó en la ceremonia de entrega de equipamiento a las Fuerzas Armadas. El evento se realizó en el Fuerte Militar Epic La Chima, en Quito, donde se recibieron 6 drones de vigilancia, 25,000 uniformes y otros insumos con una inversión de $9.4 millones. Allí el primer mandatario se refirió al combate al tráfico de combustible y el crimen organizado. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla. En esta jornada entregamos 54 camionetas y 24 motocicletas para las unidades que controlan y combaten delitos como el tráfico de combustibles. En la época del subsidio, el tráfico de combustibles afectaba en una manera impresionante a las finanzas del Estado. Asimismo, no llegaba el beneficio total a la ciudadanía. Ahora hemos cambiado esa modalidad, damos ayuda directa a la gente y combatimos a los traficantes de combustible, que hoy en día se esconden detrás de una cortina política diciendo que es persecución. Nosotros no perseguimos a personas, perseguimos a delitos. John Niño, comandante general del Ejército, amplió los detalles de los equipos recibidos y señaló que estos reforzarán las capacidades de la Fuerza Terrestre para el control del sistema de oleoducto transecuatoriano y las fronteras. 50,200 uniformes y botas tácticas, 25,000 raciones de combate, 24 motocicletas, 54 camionetas, 350 paracaídas principales, 125 paracaídas de reserva, 6 drones con comunicación satelital y estándar militar, 19 repetidoras fijas, 243 radios portátiles y 7 repetidoras portables. Esta inversión sobrepasa los $9 millones. El equipo adquirido brindará una mejor protección y seguridad a nuestros soldados, así como también una mayor agilidad al contar con nuevas unidades móviles. 13 reos fueron trasladados desde la cárcel de Machala a Guayaquil previo a su movilización a la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La acción contó con el resguardo de la policía y las Fuerzas Armadas mediante convoys militares. Al mismo tiempo, el ejército realizó operaciones de control en los centros penitenciarios de la frontera norte del país. Las intervenciones se ejecutaron en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas en el marco de operativos orientados a reforzar la seguridad del sistema penitenciario. En la cárcel del Encuentro, más de 300 reos permanecen recluidos, entre ellos alias Fede, alias Bob Marley, el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. 15 fallecimientos se reportaron en la penitenciaría Litoral entre el 11 y el 14 de diciembre y sus causas, según el SNAI, aún permanecen bajo investigación. En Notimundo al Día, Carol Noroña, periodista de investigación, cuestionó que pese a los diagnósticos presentados sobre la crisis carcelaria, la política del silencio se mantenga y con esto se agudicen los problemas al interior de los centros penitenciarios.
Por el otro lado, también se declaró la vulneración en temas de acceso a la salud, ¿no? Porque se ha comprobado no solamente que son los pacientes con tuberculosis quienes no han tenido acceso, sino también, por ejemplo, se ha comprobado que ha habido pacientes o personas privadas de la libertad con bolsas de colostomía usadas durante 3 o 4 semanas cuando son instrumentos e insumos que deben ser utilizados máximo entre 4 o 5 días, ¿no? Y que eso afecta directamente y pone en una situación de riesgo a las personas privadas de la libertad. Entonces hay una crisis de salud evidente que no ha sido reconocida. Incluso la exigencia de la declaratoria de emergencia epidemiológica que fue exigida incluso por el Observatorio de Tuberculosis, ¿no? Y al final eso fue negado, se dijo que eso no existía. Y ahora todos esos cuerpos debilitados progresivamente por el hambre, la desnutrición, la tuberculosis, entre otras enfermedades que agravan también esta situación, pues estamos viendo los resultados. Ecuador y Chile firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo del programa Operador Económico Autorizado. Se trata de un mecanismo que busca agilitar y facilitar los procesos de importación y exportación entre ambas naciones, fortaleciendo además la seguridad en la cadena logística internacional. Según informó el Servicio de Aduanas, SENAE, el instrumento permitirá que las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado en Ecuador accedan a facilidades aduaneras en Chile y viceversa, reduciendo controles intrusivos y agilitando el despacho de mercancías en ambos países. Por su parte, el gobernador del Guayas, José Arévalo, calificó la firma del acuerdo como un paso relevante para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y del comercio exterior. En otra información, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron insiste en que los $220 millones ordenados a pagar desde el Estado ecuatoriano sean destinados a la remediación ambiental de la Amazonía. Pablo Fajardo, abogado de la asociación, consideró que la resolución adoptada por un árbitro internacional desconoce los daños ambientales cometidos por la empresa estadounidense. Chevron, como decía Donald, nunca hizo remediación. Yo aquí tengo el informe especial de la Contraloría del Estado ecuatoriano del año 98 al año 2001. Y la Contraloría en ese entonces concluye que Texaco nunca remedió la Amazonía ecuatoriana, que nunca reparó el daño causado. Pese a eso, el Estado liberó a Texaco toda responsabilidad. Son esos instrumentos que usan los árbitros para condenar al Estado ecuatoriano. En el caso de Chevron, Ecuador es señalado por violar el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, algo que según Fajardo no tenía vigencia para la época de los acontecimientos que se llevaron al campo jurídico. Sepan lo que aplicaron el Tratado de Protección de Inversiones de forma retroactiva, porque para que ustedes lo recuerden, los que ya tenemos más añitos, ¿sí? El Tratado de Inversiones con Estados Unidos entró en vigencia en el año 97. Texaco se fue de Ecuador en el año 92. Si el tratado protege inversiones, díganme en qué inversión tenía Texaco en el 97. No tenía inversiones. Entonces no se podía aplicar retroactivamente ese tratado de inversiones porque no había inversión de Chevron acá en el país. Sin embargo, los árbitros lo hicieron. Más información, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anticipó 14 cambios en el gabinete municipal hasta el 20 de diciembre. El alcalde no precisó las áreas en las que se aplicarían dichas modificaciones, pero señaló que la propuesta contempla al menos el 90% de las entidades del cabildo. Los cambios en el gabinete metropolitano, al 90%, Stephanie, al 90%. Vamos a tener alrededor de 14 cambios, están definidos, pero no los voy a anunciar hasta que tenga todas las confirmaciones. No solamente es el tema de decidir un cambio, es de encontrar la persona adecuada para el reemplazo. Si me preguntan áreas, recuerde que nosotros tenemos básicamente 60 entidades, ¿no? Entre secretarías, fundaciones, empresas, así que en básicamente todos los áreas, en todas las áreas, en secretarías, en empresas y en fundaciones.
Entre los puntos de controversia que alcanzaron al municipio de Quito durante los últimos días se relaciona a la contratación pública. 70 procesos se mantienen suspendidos en el servicio de contratación pública Sercop, entre ellos obras para el manejo de residuos sólidos en la ciudad. El alcalde Muñoz recordó que de no existir un pronunciamiento del Sercop en los próximos 15 días, los procesos quedarán habilitados y agregó que el cabildo podría optar por declarar una emergencia para continuar con los procesos contractuales. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Antes la premisa era total dependencia con el banco. Ahora la empresa tiene total autonomía. Un usuario administrador que les permita administrar, gestionar y controlar el manejo cotidiano de su empresa. Trabajamos para que nuestros clientes cuenten con un usuario administrador que les permita manejar su propia empresa, crear o eliminar usuarios, ajustar cupos, asignar niveles, de forma simple y 100% en línea. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y Ecuador cierra el año económico 2025 con una proyección de crecimiento económico mejorada al 3.8% según el Banco Central del Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto a esta hora con el economista Jaime Carrera, experto económico, para hablar cómo termina el año económico para el país, este 2025, luego de algunos embates que ha sufrido el país, pero la proyección del Banco Central es del 3.8%. No obstante, el presidente ha dicho que la economía ecuatoriana crecerá en 4.5% en 2025, una cifra superior a las proyecciones. ¿A qué nos atendemos? Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a la invitación, don Fausto. Un gusto estar con ustedes. Estas proyecciones, ¿qué tan reales son y qué tan motivadoras son para lo que viene en el 2026? Bueno, el crecimiento esperado es esencialmente un rebote del año anterior, ¿no? Si el año anterior la economía decreció en un 2% y este año puede crecer alrededor del 4%, quiere decir que el real crecimiento de este año sería de 2%, ¿no? Luego de recuperar la pérdida del año anterior. Y el año próximo el Ecuador va a crecer alrededor del 2% y algo más, que es la historia de crecimiento del Ecuador en promedio de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, el Ecuador no ha hecho... Es decir, todavía no tiene un rumbo claro de reformas para tener crecimientos elevados, ¿no? Estas cifras, tanto del Banco Central como las estimaciones del presidente, esta tan publicitada reducción del riesgo país, ¿qué tan reales? ¿Qué es lo que nos muestra realmente ya en cuanto a la economía de los ecuatorianos, de las familias, lo que se vive en el día a día? ¿Cuál es la relación? Nos muestra una inercia en cuanto, por ejemplo, al crecimiento de las exportaciones no petroleras, que han crecido de modo importante, pero no refleja una real situación del Ecuador que mejore la situación de las grandes mayorías, ¿no? Es decir, el Producto Interno del Ecuador por habitante en este año es de algo más de $500 al mes. Eso refleja lo que es el país, ¿no? No es un país que todavía no encuentra un rumbo adecuado de crecimiento de la economía. Y por otro lado, más bien está dando círculos en las viejas ineficiencias de muchos años, ¿no? Por otro lado, si bien la economía va a crecer, el déficit fiscal de este año va a ser alrededor de $5.000 millones, a pesar de haberse subido el IVA al 15% y a pesar de haberse eliminado el subsidio al diésel, ¿no? Eso le da la dimensión del tema fiscal que sigue persistiendo en el Ecuador. La deuda total del Ecuador va a cerrar en alrededor de unos $85.000 millones. Y el servicio a la deuda, es decir, el pago de intereses y amortizaciones, más de $4.000 millones, significa más de lo que se paga o se gasta en educación, en salud, o en bonos de los pobres, o en defensa, en policía, ¿no? Inclusive, mire usted, Fausto, que el valor de pago de intereses es decir, para pagar intereses el Ecuador tiene que endeudarse, ¿no? Y eso es perverso en una economía, ¿no? Endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Entonces el Ecuador lo que ha venido haciendo es financiando los déficits fiscales y no reduciéndolos, ¿no? Y pagando con bonos, en dolarización, pagando con bonos de deuda interna sus deudas. Ve usted que el Seguro Social este rato tiene bonos de deuda interna por $13.500 millones. Los gobiernos seccionales tienen bonos por $900 millones. Es decir, ahora el Ecuador está pagando sus deudas con bonos y los bonos significan mayor pago de intereses. Y eso no es viable para la economía. Ahora bien, economista Carrera,
quiere decir entonces que con todas estas las proyecciones de crecimiento, lo que habíamos hablado hace un momento respecto de este repunte que ha habido para el 2025, el incremento de depósitos en la banca, sí hay un contraste importante respecto de lo que ocurre, por ejemplo, en la economía del día a día, la situación del empleo, la seguridad, la salud. Vemos ya una crisis insostenible en el sector de la salud. Todo este contraste nos da muestras de que no existe un sistema o un diagnóstico de salud respecto de la economía en nuestro país. No existe un diagnóstico adecuado y por tanto no existe una visión de largo plazo para llevarle al Ecuador hacia un crecimiento económico sostenido, porque el Ecuador tiene que crecer a tasas elevadas, reducir su déficit fiscal, atraer inversiones, y esa dirección no es la que la tiene clara el Ecuador y el país, ¿no? Entonces usted puede transitoriamente decir que el Ecuador crece, que se exporta más, que algo se ha hecho, pero los fundamentos de la economía no se han tocado y las reformas estructurales siguen pendientes. Usted hablaba del riesgo país. Uh-huh. El riesgo país ha bajado, sí, este momento está en 521 puntos. Pero esencialmente el riesgo país baja no porque los fundamentos económicos y fiscales han bajado, sino porque tienen la certeza los tenedores de bonos basura de que en enero se les va a pagar la amortización y los intereses. En enero, el próximo año por los bonos basura hay que pagarles 800 millones de intereses y 800 de amortizaciones. La mitad de eso se paga en enero de este año, ya mismo, y la otra mitad en julio del próximo año. Entonces, el Ecuador incluso va a tener que reunir recursos para hacer esos pagos en enero, porque en enero hay que pagar 650 millones de amortizaciones y 550 millones de intereses. Vea usted, 1.200 millones de dólares. De esos 1.200, 800 son para los bonos basura. Y el Ecuador este rato recibió un préstamo de 900 millones del Banco Mundial, y esos recursos casi ya se han gastado. Está esperando 620 millones del fondo, seguramente tendrá que guardar eso para pagar los bonos y todavía guardar más dinero para pagar todas las amortizaciones. Ahora, economista, en recientes declaraciones el presidente Noboa también ha enfatizado en que se ha ordenado la casa, que en estos años, en lo que va de su administración, se ha ordenado la casa con algunas medidas fiscales, y él ha dicho estructurales para recuperar estabilidad, y esto en función de generar empleo, crecimiento, inversión, por ejemplo. ¿Esto es aplicable con las medidas que se han adoptado? No, porque la casa no está ordenada, y basta inferir en que si es que el Ecuador subió el IVA y eliminó el subsidio al diésel y todavía existe un déficit de más de 5.000 millones de dólares, bueno, allí no hay ningún orden fiscal, ¿no? Entonces, el Ecuador lo que no ha seguido y todavía no se ve claramente una ruta de mediano y largo plazo que le lleve al Ecuador a crecer a tasas elevadas y a reducir progresivamente el déficit público, y al mismo tiempo atraer inversiones para generar trabajo. Vea usted, la inversión extranjera directa del primer semestre de este año es de apenas 270 millones de dólares, es decir, casi nada. Y la inversión pública está prácticamente detenida. Y todos los ingresos estatales, absolutamente todos los ingresos, apenas cubren el gasto corriente del Estado. Entonces el Ecuador todavía no ha ingresado en una ruta de estabilidad fiscal y de crecimiento económico a través de reformas estructurales que están pendientes. Y les cito algunas, ¿no? Uh-huh. Si usted toma el gasto público y ve en dónde se va el dinero, 10.000 millones en sueldos, a pesar de lo que el gobierno dijo que ha reducido gente, no es sostenible ese valor. Ahí hay que hacer reformas todavía más profundas.
Pero tanto, y en ese punto también hay que aclarar que se redujo y hubo estos despidos, estas desvinculaciones que se llamaron en su momento. No obstante, en la proforma del próximo año hay un incremento para el gasto corriente. Exactamente. Entonces eso es insuficiente, hay que hacer reformas más profundas. 2, las seguridades sociales. Entre los aportes al IES, al ISFA y al SPOL son más de 4.000 millones de dólares, parte del gasto corriente. Allí hay que hacer las reformas que están postergadas para que el Seguro Social tenga recursos y el Estado a su vez también tenga recursos para que el Estado pueda pagar el 40% de pensiones y el Seguro Social pueda financiarse con sus propios recursos. El fondo de pensiones es apenas de 7.000 millones de dólares. Con el tiempo eso se va a liquidar. La otra reforma fundamental. El Ecuador no puede continuar pagando 4.500 millones de dólares de intereses de la deuda el próximo año. Entonces, para que disminuya ese peso, tiene que crecer la economía y reducir el déficit público. Y por otro lado, tiene una restricción estructural severa. A los municipios y a las universidades se les da el 40% de los impuestos. ¿Y qué hacen los municipios con ese dinero, no? Entonces, vea usted, y además de eso, hay que pagar amortizaciones de la deuda, cuentas atrasadas y una serie de cosas, ¿no? Ahora, y la economía no tiene una ruta clara para atraer inversiones, no tiene. Y a propósito de la ruta que usted plantea, también ya estamos a puertas de ya entrar en esta ejecución de lo que ha sido la aprobación de la Proforma 2026. ¿Qué observaciones se podrían hacer, digamos, como las prioritarias a una proforma que se ha dicho irreal, quizá inflada y que no se va a cumplir al cierre del 2026? Bueno, partamos porque la Proforma ha dejado de ser un instrumento serio de política económica y fiscal. Es un instrumento absolutamente de poca confiabilidad, hecho sin ninguna responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esa Proforma? Primero se inflaron los ingresos, ¿sí? Se dice 5.000 millones de dólares por supuestas ventas de activos petroleros o concesiones para supuestamente incrementar los fondos de salud y educación, para supuestamente cumplir con lo que dice la Constitución. Esta es la historia no de este gobierno, es desde hace 8 o 10 años que se ha venido haciendo lo mismo. Entonces, se miente en el presupuesto estatal, no se enfrentan los problemas estructurales que siguen allí latentes, ya los mencioné. La Proforma no es un instrumento de confianza, de credibilidad. Y la Asamblea, ¿qué es lo que hace? Aprobar ese instrumento sin mayor análisis, ¿no? Entonces, se ha degradado totalmente el manejo fiscal del país, y eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, hay que reconstruir una historia de credibilidad fiscal en el futuro para que, conjuntamente con una historia de crecimiento económico, el país adquiera grado de inversión y vuelva a topar lo que te dijo, la baja del riesgo país, ¿no? Que baje el riesgo país no es garantía de que el Ecuador va a recibir inversiones, ¿no? El Ecuador tiene que alcanzar lo que se llama grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación de la deuda pública esté en AA, AAA, BBB, es decir, para que el Ecuador, además de acceder a los mercados internacionales, atraiga inversiones para crecer la economía. Vea usted. Increíble. ¿Quiénes tienen grado de inversión en la región? Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Panamá, incluso Costa Rica. ¿Qué pasa con estos países? Estos países, a través de la historia, han construido una historia para remarcar de credibilidad económica y fiscal. Y no solo acceden a los mercados para que les presten dinero al país, sino acceden a inversiones. Pero ahí también hay un problema, aparte de la credibilidad, de esta estabilidad fiscal, hay un tema de seguridad jurídica, institucionalidad sobre todo, que son dos de las debilidades del Ecuador. Sí, no solo es seguridad jurídica, institucionalidad, arbitrajes internacionales, sí, y
permitir, garantizar que la inversión extranjera, el nacional, fluya. Pero detrás de todo esto, Fausto, está el problema del Ecuador mismo, ¿no? Porque es un problema de sociedad. Increíble, pero lamentablemente desalentador, pero veamos qué ocurre ya para el 2026. Economista Carrera, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. El economista Jaime Carrera, experto económico, hablando sobre cómo termina el año económico del país, este 2025, con algunos problemas, y hay una expectativa también de lo que pueda ocurrir para el 2026. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron 3 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el este del Océano Pacífico el lunes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Maldonado, él es analista político. Juan Carlos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo estás acá? Gracias por estar junto a nosotros. Juan Carlos, el presidente Donald Trump advirtió que los días de Nicolás Maduro estaban contados y rechazó, por supuesto, esa propuesta de amnistía condicionada. Tomando esto en cuenta, ¿existiría alguna posibilidad de una salida negociada de Maduro en el poder? En este momento la posición que tiene Maduro es una posición todavía de negociación. Juan Carlos, un favor, sí. No te podemos escuchar bien, el audio está bastante interrumpido, no sé si nos puedes ayudar con eso.
Bueno, vamos a ver si podemos resolver este problema que estamos teniendo con el audio en esta entrevista que vamos a tener con Juan Carlos Maldonado para hablar un poco acerca de pues la situación de esta tensión que se está viviendo entre Estados Unidos y pues y Venezuela. Me están diciendo que vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa entonces, enseguida regresamos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda que si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos entonces nuestro contacto con Juan Carlos Maldonado, analista político. Juan Carlos, la pregunta estaba planteada. ¿Es posible que Nicolás Maduro de alguna manera se pueda lograr que él salga de manera negociada del poder, o esto es imposible? Es totalmente posible, solamente que Nicolás Maduro todavía se encuentra en una posición de negociación debido a que está exigiendo un exilio dorado en el extranjero. Tenemos que recordar que el chavismo o el socialismo en Venezuela es mucho más que Nicolás Maduro. También existen posiciones claves, en especial la de don Diosdado Cabello o el ministro de Seguridad Nacional del chavismo en Venezuela, que son figuras clave acusadas de estar plenamente involucradas con el narcotráfico transnacional.
En este momento, Nicolás Maduro y los opositores, y pues todo el cúmulo de líderes de Venezuela todavía tienen una posición de negociación. Y eso es lo que Estados Unidos está tratando de alcanzar, un punto en donde poder tener una salida pacífica con Maduro y los líderes fuera de Venezuela, pero que no puedan tener la capacidad de financiar luego a la oposición, a la guerrilla o guerrillas internas, como es lo que ha sucedido también en otros países que han tenido salidas similares. ¿Y no se estaría buscando tal vez con estos ataques que se están dando en aguas internacionales ejercer pues de tal manera una presión contra el gobierno pues de Nicolás Maduro, que finalmente vaya cediendo o que se produzca una ruptura en las Fuerzas Armadas venezolanas? Totalmente. La búsqueda de estas presiones no es la primera vez, no son las primeras acciones que un gobierno en Estados Unidos ha tomado para debilitar a un régimen en el extranjero. Esas cosas ya han pasado antes. Los casos más recientes o más polémicos, por ejemplo, fueron precisamente el caso de Irak en 2003, cuando se retiró el apoyo y se invadió un país como Irak con la excusa de que habían armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ahora el tema es el tráfico de drogas transnacional, porque existe esta presión mediática y sobre todo ideológica por parte de grupos en Estados Unidos y en el extranjero de poder llevar un gobierno más democrático a Venezuela. Efectivamente, el madurismo es una dictadura, están muy involucrados con el tráfico internacional de drogas, pero justamente todas estas presiones, incluso que han sido apoyadas por la premiación de María Corina Machado con el Nobel de la Paz, ejercen precisamente una presión. Entonces, la presión no está siendo solo militar, sino también existen otros elementos que están acorralando al régimen venezolano como nunca lo ha estado. La Unión Europea también, de hecho, está ejerciendo presión de alguna manera contra Venezuela, lo sigue haciendo. Así es, correcto. Y los aliados ideológicos que tiene Venezuela en el extranjero están también tomando posiciones alejadas, diciendo que ellos le dicen sí al socialismo, pero no a la represión, de que esto tal vez no es el socialismo tal y como se había planteado, o de que tal vez el régimen venezolano se ha desviado de los marcos o las normas de lo que es un socialismo exitoso, y le están retirando su apoyo también. Revisemos justamente eso, Juan Carlos, estos aliados naturales, por ejemplo, Rusia, que tiene sus propios problemas al momento, o China. ¿Qué pasa con ellos? ¿No van a formar parte de este problema, de esta crisis que se está teniendo en los últimos días entre Estados Unidos y Venezuela? Ellos prefieren mantenerse alejados. Efectivamente, como lo mencionan, los aliados naturales de Venezuela, a quienes más se inclinan, tienen sus propios problemas. Irán, Rusia, China y Cuba tienen problemas que solucionar en sus propios territorios. Y si bien China es quizás el territorio que no está teniendo un problema directo actualmente como Rusia lo tiene con la guerra con Ucrania. Y enfrentar las sanciones, Cuba es un país que naturalmente está totalmente incapacitado para poder ayudar a otra nación. Más bien ellos están preocupados porque recientemente detuvieron a un carguero de petróleo venezolano que iba a tratar de ayudar a solucionar el problema de los apagones que tienen en Cuba todavía. China sí está en una posición de poder ayudar, pero tienen una política de no intervención militar que no han violado en mucho tiempo, en el que no se entrometen en conflictos armados. Su guerra casi siempre es la del apoyo económico, el apoyo tecnológico, el de la infraestructura, el de ganar influencia, pero no de intervenir militarmente. En este aspecto, Maduro sabe que está acorralado. Que está solo. Está tratando de negociar hasta el último momento qué tantas personas puede incluir él en la amnistía y en este exilio dorado, en esta posibilidad de que le dejen salir con todo el dinero que puedan, dinero que ya tienen, que han robado a manos llenas durante décadas, y que les permitan a ellos trasladarse a un país en donde puedan vivir por el resto de su vida sin ser perseguidos. ¿Qué pasa al interior de Venezuela cuando todo esto está ocurriendo en el mundo? Esta oposición liderada por María Corina Machado, ¿tiene capacidad de movilización o ya pues han decidido no movilizarse por las repercusiones que tienen con el gobierno de Nicolás Maduro?
cualquiera que sea la situación y el plan que tienen, no lo van a hacer público. Lo que María Corina Machado debe hacer, todos tenemos una opinión al respecto, pero lo que vayan a hacer no puede ser público hasta que ya comience a surtir efecto y ya Maduro haya abandonado y la cúpula del chavismo haya abandonado Venezuela. Se puede empezar a hablar de los planes netos, tal cual los tendría María Corina Machado y su equipo de trabajo. Pero la restauración democrática en Venezuela va a ser un camino largo de recorrer. Recordemos que son 26 años de chavismo, muchos adultos, jóvenes adultos entre los 25 y los 30 años, son personas que jamás han conocido otro régimen ni otra manera de hacer las cosas. Es muy difícil trabajar en un país donde ya hay una cultura en donde el Estado ha sido tan protagónico y comenzar a hacer una transición democrática. Va a requerir sin duda el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, tal como es claro que María Corina Machado lo tiene, porque recordemos que su salida, que no fue una salida pacífica de Venezuela, ella tuvo que ser extraída militarmente de Venezuela para llevarla a Noruega, contó con la ayuda incluso de Países Bajos, porque ella tomó un avión en una isla del Caribe que le pertenece todavía a Países Bajos. Entonces, vemos cómo existe esta unión general de muchos países para poder lograr esta meta. Va a haber un largo camino que se tiene que recorrer, pero por lo menos el apoyo internacional parece estar ya del lado de María Corina Machado. Ahora, la preocupación que también podría existir, sobre todo aquí en la región, es si puede llegar a darse un conflicto armado entre ambos países. Ya pues hemos visto lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo hace varios días en aguas internacionales, cuando ha habido ataques por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos hacia estas embarcaciones asociadas al narcotráfico, y esa es un poco la excusa que se ha dado de las operaciones militares que se están llevando en aguas internacionales. Se habla de operaciones contra el narcotráfico, contra el Tren de Aragua, pero esto no podría en algún momento desencadenar un conflicto armado entre ambos países. Realmente es muy poco probable. Los aliados de Venezuela no tienen la capacidad de defenderlo ante un ataque de Estados Unidos, y también creo que es muy probable que el mayor condenado en un ataque a Venezuela, el mayor perdedor sería Estados Unidos, no por la capacidad de respuesta que tiene Venezuela y sus aliados, sino porque el mundo entero condenaría el ataque a una nación que está tan debilitada. Venezuela no tiene capacidad de defenderse. Un ataque tal como nosotros lo imaginamos generalmente, una invasión, un ataque a venezolanos, sería realmente escandaloso para Estados Unidos, y es la principal razón por la que Estados Unidos está tratando de tener una salida pacífica, porque saben que una invasión, por pequeña que sea, sería condenada como una masacre de una nación ultrapoderosa a una que apenas puede defenderse. Ahora, ¿qué tanta importancia tienen las reservas petroleras de Venezuela para Donald Trump, para justamente que esté tomando esta postura de dar un ultimátum de que Nicolás Maduro debe salir? Las mayores. Venezuela sigue siendo al día de hoy el país con las mayores reservas petroleras del planeta. Y eso obviamente le interesa a Donald Trump también. Obviamente, no solo a Donald Trump, sino a los grupos de poder en Estados Unidos que están detrás de la presidencia. Sé que nosotros estamos acostumbrados a creer que el presidente es la persona más poderosa del mundo, pero realmente, o la persona más poderosa en nuestros países, pero tenemos que recordar que la dinámica económica internacional mueve muchísimo a la política. Pensemos, por ejemplo, en el daño que hace también en los vínculos que tiene con el narcotráfico Daniel Ortega en Nicaragua. Es un país que también está sumido en una dictadura criminal muchísimo más represiva que lo que es Venezuela hoy. Venezuela se ha suavizado con respecto a lo que fue en el pasado, pero Nicaragua hoy es un país en donde nadie, ni siquiera los turistas, pueden entrar con una cámara semiprofesional porque son acusados de espionaje. Es terrible. La Iglesia Católica está siendo perseguida en Nicaragua. Exactamente. Es un problema gravísimo lo que pasa en Nicaragua. Al día de hoy es probablemente más grave que lo que pasa en Venezuela, o más urgente que lo que pasa en Venezuela. De acuerdo, más grave. Y alguien hizo el comentario
posición muy sagaz de decir que es una lástima que Nicaragua no tenga grandes reservas de petróleo para que Estados Unidos también los ayude a eliminar una dictadura criminal. Pero sí, efectivamente, la urgencia que existe es precisamente esa. Estados Unidos, en el contexto de la guerra con Rusia, está tratando de tener una mejor posición de negociación en cuanto a la posición de reservas petroleras que tienen. Arabia Saudí es un aliado estratégico que Estados Unidos no ha perdido y se lo ha sabido ganar, pero todavía la autonomía militar que Arabia está teniendo está cada vez haciendo que la posición de Estados Unidos sea más débil en las decisiones que tienen que tomar. Hay otras decisiones no relacionadas incluso con las guerras, sino con el hecho de que Arabia Saudí está invirtiendo muchísimo en Hollywood para tratar de diversificar su posición petrolera y no depender tanto de esto, que es algo que a Estados Unidos le preocupa. Y también puede parecer no relacionada a la compra de Netflix a Warner Bros., pero en serio, todas estas cosas son pequeñas cosas que tienen que ver con el conflicto, porque son países petroleros tratando de diversificar sus inversiones y de no poner todos los huevos en la canasta del petróleo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que fortalecer su posición en reservas petroleras y Venezuela es clave para alcanzar ese punto. En todo caso, todos estamos pendientes de lo que ocurre en los próximos días o meses. Todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, pero lo que sí esperamos es que Venezuela retome, pues regrese a la democracia nuevamente y que pues también su gente pueda regresar a su país. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos Maldonado, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, de inmediato vamos a conectarnos con la sala de redacción y Esteban Sistema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Rosada. Economía, seguridad y política de migración fueron los temas en común abordados durante la cita, la que ambos países calificaron como productiva. Los líderes acordaron una hoja de ruta conjunta en materia de seguridad regional y fronteriza, así como también la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de su reunión con Milei, Kast fue consultado sobre su postura acerca de una posible intervención en tierra de Estados Unidos en Venezuela y ratificó su respaldo a estas eventuales acciones. Todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje el cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, que no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. En Notimundo a la carta, Fausto Pretelín, analista internacional, explicó que la victoria de Kast responde a una combinación de factores que reflejan la situación del país en los últimos 4 años, entre ellos el aumento de la inseguridad y su percepción por parte de la ciudadanía, así como el bajo crecimiento económico. Es una radiografía de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en Chile, es decir, un incremento en la inseguridad o en la percepción sobre la inseguridad particularmente, y también la parte económica, que de alguna manera el Producto Interno Bruto ha crecido muy poco en el país chileno en los últimos 2 años, solamente creció 1% el año pasado, y en este año 2025 posiblemente crezca un poquito más de 1%. Eso, junto a la combinación, o más bien como complemento, las expectativas de un crecimiento económico, un control del déficit que marcó el entonces candidato Kast, generó una expectativa de un cambio importante. Es un giro pendular, en muchas ocasiones gobierna a la izquierda, ahora gobierna a la derecha, o va a ser mucho más importante en el número de países que está gobernando. Particularmente también está muy vinculado al tema de la migración. Hay que recordar que en el año 2012-2013 en Europa, luego de la guerra civil en Siria, en donde fueron desplazados o salieron migrantes más de la mitad de la población, particularmente Europa,
fue de alguna manera las semillas que hicieron crecer a los partidos de extrema derecha, cuya bandera para presentarse a las elecciones era control demográfico, control migratorio. En ese sentido creo que se repite ahora. En otra información, Estados Unidos atacó 3 embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental cerca de Colombia en el marco del operativo Lanza del Sur. Durante la intervención fueron abatidos 8 tripulantes. La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento. Al mismo tiempo, Washington designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el Clan del Golfo sería responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia. También les contamos que el gobierno de Trump amplió este martes su lista de países con restricciones totales o parciales de viaje a Estados Unidos. Con esto, la nómina pasó de 19 a 39 países, los cuales la Casa Blanca apunta por deficiencias graves a la revisión, evaluación y el intercambio de información. Entre las naciones afectadas incluyen Afganistán, Irán, Libia, Cuba, Venezuela, entre otras. La disposición también aplica limitaciones de viaje a personas que poseen documentos emitidos por el gobierno autónomo palestino. Precisamente, la expansión oficial en la lista se produce después de que el presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la inmigración ilegal tras el tiroteo en Washington que terminó con la vida de un miembro de la Guardia Nacional y dejó a otro gravemente herido. Vamos ahora a Bolivia, porque al menos 20 fallecidos y decenas de desaparecidos deja hasta el momento el desbordamiento del río Piraí en el departamento de Santa Cruz. Las intensas precipitaciones afectaron a las comunidades de El Torno y Copa Bélgica, donde 2.000 familias perdieron sus hogares y 56.000 habitantes fueron afectados. El pasado fin de semana, el presidente Rodrigo Paz instaló un gabinete de crisis integrado por ministerios y altos mandos policiales y militares para evaluar la situación en ese país. Y finalizamos con información de Colombia, porque 2 policías fallecieron este martes al ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali. Los agentes transitaban en una patrulla motorizada por el barrio Mariano Ramos de esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, para atender una supuesta emergencia cuando delincuentes activaron la carga explosiva. En los atentados de hoy, las autoridades investigan si fueron cometidos por las disidencias o por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que el domingo comenzó un paro armado de 72 horas en el país en protesta contra las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, anunció que la administración local ofrecerá una recompensa de 200 millones de pesos para dar con información que derive en la captura de autores intelectuales y materiales de este hecho. Nuestros policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad, y fue de esta manera que ubicaron el artefacto explosivo para afectar directamente la vida de los policías. Es decir, hemos hecho todas las acciones en el marco de nuestras capacidades para que el despliegue de nuestra fuerza pública sea permanente, sea focalizada, esté donde debemos de estar. Y fue en ese sentido que fue ubicado este artefacto terrorista directamente dirigido a asesinar policías. Ese ha sido el reporte internacional. Conmigo hasta aquí Fausto María del Carmen. Una muy buena noche. Gracias a ti, Esteban, por traernos este completo informe internacional. Que tengas una buena noche. Ya está aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, gracias por estar junto a nosotros como siempre aquí en Notimundo Estelar. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20